Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos intentando grabar porque ayer no se pudo, así que ya no digan barbaridades porque estaban grabándose. Bueno, de acuerdo. Bárbaro. Sí, sí, yo también iba a intentar acá ya cualquier Lo cosa grabar. reprimiremos. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, ya están todos. Cuando me digas, Francisco, arranco, ¿eh? Cuando quieras, sí, ¿Sí? sí, ¿Estamos? vamos. Bien, bárbaro. Vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Mi tardes. nombre es Eulech Candela, yo soy licenciada en nutrición, ¿sí? Y bueno, hace ya unos años que me especializo en diabetes, tanto diabetes 1, diabetes 2, gestacional, ¿sí? Hago consultorio y bueno, la mayoría de mis pacientes que atiendo son con diabetes o bueno, hipertensión, obesidad y demás alteraciones que por ahí se vinculan un poco a la diabetes. También hago deporte, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es alimentación en diabetes. Bien, ahora voy a compartir la pantalla como para que ya iniciemos. Bien. Perfecto, ahí ya pueden ver la imagen. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar entonces de alimentación, ¿sí? En este módulo. Y siempre que asociamos el aprender sobre alimentación, pensamos, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la alimentación saludable, ¿no? Y siempre lo asociamos con alguna imagen así, ¿no? De una persona muy feliz y contenta comiendo alguna verdura, alguna lechuga, ¿sí? Y uno dice, uy, qué lejano que lo veo, algo muy, muy difícil de sostener, ¿sí? Entonces, realmente no es tan así, ¿no? La alimentación saludable no va a ser solamente comer vegetales y con eso ando feliz de la vida, ¿sí? La alimentación, para que sea saludable, nos tiene que aportar los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales, ¿sí? Y que van a depender mucho de las diferentes etapas de la vida, ¿sí? La infancia, la adolescencia, si estamos en una etapa de crecimiento, si estamos en la vejez, ¿sí? Y en el estado de salud que estemos, ¿sí? En que estemos presentes. Entonces, no va a ser la misma para todos y todas, sino que va a depender un poco de la edad, del sexo, de la altura, ¿sí? De la talla, de la actividad física que hagamos, ¿sí? Depende si somos una persona muy activa, más bien deportista o más sedentaria, ¿sí? Eso va a variar mucho las necesidades que tengamos y del estado de salud o enfermedad que presentemos, ¿bien? Y en cuanto a la diabetes, puntualmente, tiene que ser una alimentación completa, ¿sí? Que cubra estos requerimientos, estas necesidades que estábamos hablando recién. Tiene que ser una alimentación que nos aporte resultados óptimos en cuanto a lo metabólico, ¿sí? Que tengamos valores de glucemia controlados, presión arterial, colesterol, ¿sí? Que se encuentren en rangos normales. Prevenir y o controlar complicaciones asociadas a la diabetes y lograr un peso saludable. Bien, entonces, esos van a ser nuestros principales objetivos en cuanto a la alimentación que llevemos. Bien. Dentro de la alimentación vamos a encontrar nutrientes, ¿sí? Y ahí tenemos el plato, ¿sí? Que es de las guías alimentarias argentinas, este es el último plato, es el que utilizamos hoy en día, que nos muestra un poco cómo deberían estar distribuidos los nutrientes, los diferentes grupos de los alimentos,
en una alimentación diaria. Bien, entonces fíjense que las frutas y las verduras ocupan un gran espacio de este plato. Luego tenemos en amarillo el grupo de los cereales, las legumbres, luego los lácteos, más chiquitito en porcentaje las carnes y el huevo, los aceites, ¿sí? Frutas secas, semillas, todo lo que sean aceites saludables, y como última opción vamos a tener las cositas dulces, procesadas, ¿sí? Entonces, esto va a estar centrado por el agua, como acentuando la importancia de la hidratación, sumado la actividad física y restando o disminuyendo el consumo de sal, ¿sí? Que estaría abajo. Bien. Y en el otro costadito vamos a tener todos los nutrientes. Hoy nos vamos a enfocar en los primeros tres: hidratos de carbono, proteínas y grasas, que son los macronutrientes y que son los que están distribuidos en los alimentos que consumimos, ¿sí? Las vitaminas y los minerales van a ser micronutrientes, ¿bien? Se encuentran en menor cantidad, pero si hacemos una alimentación completa y variada, vamos a poder cubrir los requerimientos de estas vitaminas y de estos minerales, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en los primeros tres, entonces vamos a comenzar con los hidratos de carbono, que sería el primer macronutriente. Su función principal va a ser el aporte de energía, ¿sí? Y nos aporta 4 kilocalorías por gramo de hidrato, ¿bien? Cuando lo consumimos se transforma en glucosa, ¿sí? La famosa glucosa que tenemos cuando tenemos la glucemia alta es porque tenemos glucosa alta en sangre, ¿sí? Que llega a nuestro estómago, se transforma en glucosa o azúcar, ¿sí? Lo podemos llamar azúcar también, y viaja al intestino, luego a la sangre, ¿sí? Y puede llegar a la sangre entre 15 minutos a 2-3 horas, dependiendo qué tipo de hidrato sea, ¿sí? Dependiendo la velocidad de absorción de ese tipo de hidrato. Bien, que ahora los vamos a conocer un poco más para saber qué tipo de hidratos y cuál es la velocidad de cada uno de ellos. Pero dentro de este grupo vamos a tener todo lo que son cereales, harinas, panificados, ¿sí? Todos los alimentos que tengan almidones, ¿sí? Papa, arroz, ¿bien? Frutas, también tienen azúcares, ¿bien? Bueno, acá como para repasar, su función, como habíamos dicho, era energía. Nos van a ayudar a el funcionamiento correcto de nuestro tránsito intestinal, de nuestra microflora, ¿sí? Que son las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestros intestinos que nos ayudan a absorber los nutrientes, y cuando consumimos hidratos los podemos reservar a nivel del hígado y del músculo como reserva. Bien. Vamos a tener diferentes tipos de hidratos, ¿sí? Que hablábamos recién, que tenemos diferentes velocidades de absorción en estos hidratos. Y eso va a depender de qué tan complejos sean, ¿bien? Los primeros, los que tenemos arriba, son hidratos más bien complejos, y los de abajo son más refinados, más simples, ¿sí? Llegan más rápido a la sangre porque se absorben mucho más rápido, ¿bien? Generalmente están acompañados de alguna grasa, ¿sí? Como vemos ahí, algunas galletitas, ¿bien? Algunas golosinas, panificados, facturas, papas fritas, ¿sí? Son todos alimentos procesados o ultraprocesados que son muy altos en energía, no nos aportan saciedad porque tardan muy poco en digerirse, están muy poquito tiempo en el estómago, y llegan muy rápido a la sangre, ¿bien? En cambio, los que tenemos arriba, que son harinas, panificados integrales, avena, tenemos ahí algunos fideos de legumbres, papa, ¿sí? Todos esos alimentos más naturales, fuentes de hidrato, se van a absorber más lento, ¿bien? Entonces, fíjense que muchas veces
en la diabetes, empezamos a tener un poco de miedo a estos hidratos, ¿no? Porque decimos, esto me va a subir el azúcar, ¿sí? Entonces, fíjense que lo importante y lo fundamental va a ser la selección de estos hidratos. Tenemos 2 ejemplos de un día completo consumiendo hidratos, ¿bien? Uno que tenemos panificados, donas, facturas, capuchinos, bebidas tipo chocolatadas, pan blanco, alguna bebida alcohólica que también tiene hidratos, ¿sí? Tenemos del otro lado alimentos con hidratos también, pero fíjense, frutas, frutos secos, alguna barrita de avena, ¿sí? Con legumbres, semillas. Entonces, lo importante va a ser qué es lo que yo consumo, qué tipo de hidrato voy a consumir y con qué lo voy a acompañar, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y más en las imágenes de arriba, fíjense los carbograsas. Son esos hidratos que siempre vienen acompañados con grasas, como veíamos en las fotos anteriores, de galletitas, las masas de las empanadas, de las tartas, las facturas, ¿sí? Son harinas, hidratos, panificados, acompañados siempre de alguna grasa, ¿sí? Entonces, esos también son los que tenemos que evitar. Fíjense, acá tenemos la curva de glucosa, ¿sí? El nivel de glucosa, cómo sube cuando yo consumo estos alimentos que son de azúcares refinados, ¿bien? Tenemos acá unos pochoclos, ¿sí? Todo lo que es aireado, como los pochoclos, las tutucas, las galletas de arroz, son alimentos que al ser aireados, al llegar al estómago se hacen una pelotita muy chiquitita y llegan a la sangre muy rápido. Entonces, enseguida me generan pico. ¿Bien? Entonces, fíjense todas las variaciones de glucemia que vamos teniendo a lo largo del día, y esta franja, más bien lila, violeta, que tenemos abajo, sería el nivel de azúcar en valores normales que deberíamos tener, y fíjense cómo la curva lo sobrepasa, ¿sí? Entonces, estos alimentos son los que tenemos que evitar, ¿sí? Y empezar a consumir alimentos que tengan más fibra, ¿sí? Los hidratos que tienen un aporte de fibra alto son los que nos van a hacer que las glucemias no nos generen picos, sino que se absorban más lento, lleguen más lento a la sangre y me permitan una curva de azúcar que no sea tan empinada, sino más bien que haga como si fuera una meseta, ¿bien? Fíjense que acá tenemos algunos hidratos fuentes de fibra, como las frutas, las verduras, tenemos avena, tenemos arroz integral, tenemos lentejas, ¿sí? Tenemos algún pancito, algún panificado salvado de avena, pan integral, ¿sí? Las recomendaciones de las guías de tratamiento de diabetes nos recomiendan 25 a 35 gramos de fibra por día. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos algunos ejemplos de cuánto aporta una porción de alimento, ¿sí? Fuente de fibra. Entonces fíjense que como para llegar a un 25 o 35 gramos de fibra, tenemos que incorporar estos hidratos a lo largo de todo el día. No es que yo comiendo una sola comida con algún aporte de alguna fibra como lentejas voy a ya tener la cantidad de fibra necesaria, sino que tengo que hacer hincapié a lo largo de todas las comidas del día. ¿Bien? Dentro de las fibras vamos a tener insolubles, que son las que no se disuelven, ¿sí? No se disuelven en agua, no las podemos digerir. Entonces, su función va a ser más bien de arrastre, ¿sí? Llegan al intestino, entonces nos van a ayudar a arrastrar, entonces aumentan el contenido de agua y volumen en las heces, por lo que nos van a beneficiar al tránsito intestinal. También disminuyen mucho los valores de colesterol en sangre,
retrasan la absorción de la glucosa, ¿sí? Esto que hablábamos recién, hacen que lleguen mucho más lento, previenen la aparición de cáncer de colon por una cuestión de que previenen la constipación, ¿sí? Regulan el tránsito intestinal, y van a favorecer el crecimiento de bacterias beneficiosas, ¿sí? De microorganismos beneficiosos al nivel de nuestra microflora, ¿sí? A nivel de nuestros intestinos, para que puedan absorber y asimilar los nutrientes. Vamos a encontrar fibra insoluble en el salvado de trigo, en el salvado de avena, ¿sí? En los frutos secos, en la cáscara de las frutas, ¿sí? De las verduras. Por eso es importante el consumo de la fruta entera, ¿sí? Muy bien lavada, pero entera, preservando la cáscara. Por otro lado, vamos a tener la fibra soluble, que sí la podemos disolver en agua, y se va a formar como una especie de gel. Eso hace que se retrase el vaciado gástrico, ¿sí? El alimento permanece más tiempo en el estómago, entonces nos da más saciedad, tenemos esa sensación de sentirnos llenos por más tiempo. Eso va a hacer obviamente que se reduce el riesgo de desarrollar obesidad, porque al estar con más saciedad evitamos la ingesta de otros alimentos, mejora el perfil de glucemias, ¿sí? Normaliza la consistencia de las heces, o sea que también nos va a ayudar al tránsito intestinal, disminuye los niveles de colesterol, y los vamos a encontrar en todas las frutas, las verduras, las legumbres, ¿sí? La avena. Entonces fíjense que es importante el consumo de los dos tipos de fibras, y los vamos a encontrar distribuidos en todos los alimentos, ¿sí? Fíjense que no es que tengo un alimento solamente con fibra insoluble o solamente con fibra soluble. Por ejemplo, una manzana en su interior, ¿sí? Va a tener fibra soluble, y la cáscara de la manzana va a ser fibra insoluble, ¿bien? Entonces, fíjense qué importante que es el consumo de frutas, verduras y cereales integrales. ¿Bien? Bien, entonces hasta ahora vamos teniendo Candela, el grupo de... ¿esa ingesta es para las personas con diabetes o es para todas las personas, esa recomendación? Esta recomendación es en realidad para toda persona, ¿sí? Porque lo que hace es prevenir enfermedades, estas como decíamos, enfermedades de cáncer de colon, de tránsito intestinal, divertículos, ¿sí? Es fundamental el consumo de fibra en todas las personas, pero puntualmente en la diabetes nos va a ayudar mucho en el vaciamiento gástrico y en el control de la velocidad de la glucemia, ¿sí? De la absorción de la glucosa en el intestino, y retrasan a nivel del vaciado gástrico, ¿sí? Entonces es fundamental en diabetes, pero nos ayuda a prevenir, ¿sí? Diabetes y otras enfermedades en cualquier tipo de adulto. ¿Bien? Seguimos entonces con proteínas, ¿les parece? Sí, sí. Bien. Cuando tengan alguna duda me avisan, pero cuando finalizamos con los nutrientes hacemos un pequeño recreo. Candela, Bien. una pregunta. Sí, Recién Daniel. estaba mirando recién el tema de las fibras solubles y veo que hay mucho verdura y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razones cuando uno come solamente verduras, 2 horas después está con un hambre que se come las paredes? Bien, muy buena pregunta. Porque ¿vieron la primera imagen que veíamos una chica muy feliz comiendo solamente lechuga? Sí. Bueno, ¿por qué no vamos a recomendar solamente comer lechuga? Justamente porque al ratito nos va a generar, vamos a tener hambre, ¿sí? Porque por más que nos aporte fibra, no dejan de ser alimentos que son muy bajos en energía, ¿sí? Las verduras son muy altas en fibra, nos ayudan a retrasar el vaciamiento gástrico, pero son muy bajos en energía, ¿sí? Entonces al ratito vamos a tener ganas de comer otra cosa o de tener
vamos a tener hambre, ¿sí? O si empezamos a comer una alimentación por una semana comiendo solamente verduras, vamos a empezar a sentirnos un poco cansados, van a bajar tal vez algunos niveles de vitaminas, minerales, porque no estamos haciendo una alimentación completa, ¿bien? Y muchas veces cuando nos asustamos porque nos dio un laboratorio con algún perfil muy alterado, decimos, uy, bueno, me tengo que empezar a cuidar, entonces mejor como verdura. ¿Y cuánto tiempo puedo sostener eso? Posiblemente no más de 3 días, porque al ratito ya voy a tener hambre y voy a querer picotear algo, y ya después como algo que por ahí no tenía planificado, y ya no tengo registro de lo que comí, ¿sí? Entonces es muy difícil de sostener, ¿bien? Porque nos están faltando un montón de nutrientes. Entonces hoy, cuando terminemos la clase, la idea sería quedarnos un poco con ese concepto y ver cómo tengo que armar mi plato para que sea bien completo. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Daniel. Gracias, te agradezco. Bien. Seguimos entonces con el segundo macronutriente, que serían las proteínas, ¿sí? Las vamos a encontrar en todas las carnes, rojas, blancas, pescados, pollo, ¿sí? Siempre buscamos las más magras posibles. Sin piel, pollo sin piel, carnes retirando grasa visible, ¿sí? No achuras, no embutidos, no hamburguesas, salchichas, sino la carne fresca, ¿bien? Lácteos siempre descremados, quesos magros, ¿sí? Algún yogur natural, sin azúcar, ¿sí? El huevo, ahí es donde principalmente vamos a encontrar las proteínas. Y en algunas proteínas vegetales, ¿sí? Vamos a encontrar en las legumbres, ¿sí? Pero en menor cantidad. Su función principal va a ser el mantenimiento de los tejidos, ¿sí? De mantener la fibra muscular, las articulaciones, ¿sí? La contracción y movimiento de los músculos, ¿bien? También nos ayuda a aportar un sistema inmune fuerte, defensas, ¿sí? Hormonas de crecimiento, transporte de nutrientes, ¿bien? Entonces las proteínas van a ser importantes y no son alimentos que tengan azúcar, estos que estamos mencionando, solamente los lácteos, ¿sí? El yogur y la leche, que tienen azúcar propia del alimento, y tenemos que elegir los que son sin azúcares agregadas, ¿sí? La proteína lo que va a hacer es tardar en digerirse, ¿sí? Tiene una velocidad de digestión lenta y nos va a aportar saciedad, ¿sí? Entonces, si yo consumo proteínas en los alimentos, me van a mantener más saciado, ¿bien? Entonces, si yo voy a comer una ensalada, en vez de comer las verduras solitas, tengo que incorporar esta proteína, algún huevito duro, algunos cubitos de pollo, algún atún, ¿sí? Para aportar más saciedad. Además del hidrato con fibra, ¿sí? Y por último tenemos las grasas, ¿sí? Su principal función va a ser la energética. Fíjense que, a diferencia de las proteínas y los hidratos que aportan 4 calorías por gramo, las grasas aportan 9 calorías por gramo, ¿sí? Forman parte de las estructuras de membrana, ¿sí? Son reguladores hormonales, ayudan a absorber vitaminas liposolubles y son antiinflamatorios. La fuente, fíjense la imagen que tenemos ahí. Estas son grasas saludables, grasas esenciales. Tenemos los aceites en crudo, la palta, el pescado también tiene aceite. Fíjense abajito tenemos unas semillas de zapallo, de girasol, la oliva, los frutos secos, ¿sí? Esos serían la fuente de grasa ideal, ¿bien? Pero fíjense con cuáles nos encontramos en los alimentos. Tenemos grasas saturadas, que las encontramos derivadas de las carnes, como el queso, los fiambres, los embutidos, ¿sí? La grasa de la carne, que
lo que hace es subir el colesterol, ¿bien? Empieza a tapar nuestras arterias. Y por otro lado, las grasas trans, que son las grasas hidrogenadas. ¿Qué quiere decir eso? Son grasas que se sometieron a calor y que su enlace químico se rompió, se cambió, y para nuestro cuerpo es tóxico, ¿sí? Vamos a verlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Son inflamatorios, empiezan a generar aterosclerosis, ¿sí? Bueno, después lo vamos a ver en una foto más adelante. ¿Dónde los encontramos? En todos los productos procesados y ultraprocesados, galletitas, ahí fíjense que tenemos papas fritas, pizzas, tenemos la margarina, la manteca, que es grasa saturada, que es derivado de los animales, de las carnes. Entonces fíjense, perdón, del origen animal de la grasa saturada de origen animal, perdón, y la margarina de origen vegetal. Entonces, fíjense que estas grasas no saludables son las que tenemos que empezar a bajar su consumo, ¿sí? Y empezar a acentuar, aumentar las grasas insaturadas, ¿sí? Estas lo que van a hacer es aumentar el HDL, ¿bien? Que son las grasas beneficiosas, ¿bien? Que nos van a ayudar a disminuir el colesterol. Y por último vamos a ver el sodio, que es un mineral, que se encuentra en todos estos alimentos también procesados. Fíjense que el consumo en Argentina es muy elevado, tenemos de 10 a 12 gramos por día en el consumo habitual, ¿sí? Y la recomendación es de 5 gramos diarios, sería una cucharadita tipo té, ¿bien? Y además el sodio va a estar escondido en un montón de alimentos, no es que solamente el sodio que consumo de la sal de mesa, ¿bien? Y los alimentos que menos sodio tienen siempre van a ser los menos procesados, los más naturales posibles, ¿bien? Entonces fíjense cómo siempre terminamos recayendo en lo más casero posible, evitando todo este tipo de alimentos procesados. Bien, no nos olvidemos. Otra pregunta que te quiero hacer respecto a eso. Sí. Yo he comprobado que cuando vos buscas productos que sean light, por ejemplo, tienen contenidos de sodio muy, muy altos respecto a los que no son light. Bien. O sea, por un lado, digamos, estás buscando disminuir la cantidad de grasas y eso, pero por otro lado, la cantidad de sodio es el doble. Bien, perfecto. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque el sodio lo que hace es realzar los sabores, ¿sí? Entonces, en alimentos en donde yo saqué algún ingrediente o bajé esa cantidad que yo le voy a aportar a ese producto, le pongo más sal para realzar y acentuar más el sabor de ese alimento, ¿bien? Entonces siempre fíjense que los alimentos que sean procesados sean bajos en sodio, más que nada en personas que tengan presión arterial alta, ¿sí? Que tengan que controlar ese consumo, ¿bien? Y Candela, siempre buscar... Sí, aparte, el organismo, como es un organismo que lleva millones de años, digamos, está preparado para un ambiente sin sal, digamos, ¿no? Entonces está preparado para retener sal. El riñón es un retenedor de sal natural, porque asume que en la naturaleza no hay sal. Por lo tanto, todo consumo extra de sal, el organismo no lo elimina, no es que como otras cosas que el riñón se encarga de eliminar. El riñón genéticamente está diseñado para ahorrar sal, porque la sal normalmente era escasa en la naturaleza. Por eso hay que tratar de comer sin sal, como dice Candela. No sin sal, digo, con exacto. De menos hecho, sal, perdón. no, y aparte que los alimentos ya en su estado natural, no todos, ¿no? Pero tienen sodio, ¿no? Entonces, ya agregarle más, porque incluso uno, por ejemplo, come un queso y por más que sea por salud, magro, bajo en grasas, tiene sal. Entonces, tengo que estar
siempre atento a buscar los alimentos con menor contenido de sodio. ¿Bien? Hola, buenas tardes. Una pregunta, Candela, yo soy Adriano. Buenas tardes, apenas Buenas tardes. arrancamos. Una cosa, ¿y hay algún alimento que baje el contenido de sodio? ¿Algún alimento? ¿O un alimento o algún o algo para bajar el contenido de sodio? Tenemos medicaciones para eso. ¿Vos me decís algún alimento en particular que baje el contenido? Claro, no hay, ¿no? Es una marcianada la que estoy preguntando. No, mira, lo importante es consumir mucho líquido, ¿sí? Para que los riñones puedan funcionar de forma óptima y filtrar y eliminar ese exceso de sodio, ¿sí? Hay medicamentos, son diuréticos, que lo que nos hacen es acelerar este proceso para bajar la cantidad de sodio, ¿sí? Que podemos presentar. Pero bueno, siempre hay que prevenir eso con la alimentación baja en sodio. ¿Se entiende? Bien. Sí. Vamos entonces a la parte de hidratación, que justamente es esto. Tener una óptima hidratación nos va a ayudar a limpiar y a mantener nuestros riñones filtrando, ¿sí? ¿Qué se recomiendan? 2 litros aproximadamente de agua potable por día. Serían aproximadamente unos 8 vasos, ¿bien? Los podemos consumir en agua solita, puede ser en alguna soda, puede ser en alguna infusión, ¿sí? Pero fíjense que lo que tenemos que evitar son bebidas que tengan agregados de azúcares, ¿sí? Los capuchinos, las bebidas azucaradas, las bebidas deportivas, ¿sí? Tienen altos agregados de azúcares, los jugos de fruta. Bien, ahí es donde tenemos que estar atentos, porque imagínense que es una bebida, ni siquiera me exige masticación, llega de una forma muy acelerada, muy rápido a la sangre, y enseguida nos va a generar un pico de glucemia. ¿Bien? Fíjense acá, tenemos algunos ejemplos, ¿sí? que los podemos encontrar de forma cotidiana. Bueno, las bebidas tipo terma, ¿sí? Fíjense, hoy en día la mayoría vienen en versión sin azúcar o cero, ¿sí? Porque vienen con edulcorantes, ¿bien? Y muchas veces también vienen muy altas en sodio, por esto que yo les digo de acentuar, de realzar el sabor, ¿bien? Las bebidas tipo jugos así en caja, que muchas veces en los etiquetados te dice bebida natural, jugo de frutas, ¿sí? Ojo con eso, porque son alimentos que por más que no digan, que hoy en día esta marca así de jugos en caja dice sin azúcar agregada. Ojo con eso, porque por más que no se le haya hecho un agregado de azúcar extra a ese jugo, tiene el jugo mismo de la fruta, ¿sí? Como pasa también con este, ¿sí? Que con el citri, que es jugo de fruta, pero no deja de ser un alimento alto en azúcar, ¿sí? Por eso que tenemos que evitar toda bebida que tenga contenido de azúcares, ¿sí? Una pregunta, ¿y cuando dicen jarabe de alta fructosa, eso es azúcar o no? Exactamente, sí. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero fíjense en los etiquetados, si dice jarabe de maíz, si dice jarabe de glucosa, si dice JMAF, que sería las iniciales de jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Que son jarabes muy baratos en la industria, que lo que ayudan es a conservar el alimento, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos azúcares ocultos, fíjense en la imagen de arriba. Un pan lactal tipo de molde, hay muchas marcas que dice con jarabe de glucosa, ¿sí? Jarabe de maíz. ¿Por qué? Porque tienen ese conservante que no necesariamente tiene que ser sabor dulce, que lo que va a hacer es ayudar a conservar ese alimento, ¿sí? Entonces por ahí yo estoy pensando que estoy eligiendo un alimento salado, ¿sí? Y ni me imagino que tiene toda esa cantidad de azúcar.
¿bien? Lo mismo, por ejemplo, estos aderezos tipo ketchup, ¿bien? Todas las facturas, ¿sí? Ese jarabe que le ponen arriba para que sean brillosas, ese tipo de jarabe es del que estamos hablando, ¿sí? Ni hablar de los helados, las galletitas dulces, los yogures, ¿sí? Fíjense, elegir yogures que sean naturales, sin azúcares, sin ningún tipo de azúcar, puede tener algún edulcorante si es dulce, pero no los que son los yogures enteros, ¿sí? Porque los enteros vienen con azúcar agregada. Entonces, fíjense el azúcar oculto que tenemos en un montón de alimentos. Candela, ¿me disculpas una pregunta? Sí, Héctor, te escucho. A ver si entendí bien. Por ejemplo, el jugo exprimido de naranja, Bien, te cuento. natural, digamos. Yo agarro 3 naranjas, las exprimo. Bien. ¿Me dejás que lo vemos más adelante? Que tengo a ver, bueno, la tengo un poquito más adelante. Sí, sí, Pero no hay problema. puntualmente No. vamos a hablar del jugo exprimido. ¿Sí? Gracias, muy amable. Gabriela, que levantaste la mano, ¿querés hacer una preguntita ahora? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, la consulta es, yo, por ejemplo, cuando compro productos light o que son libres de azúcar, me provocan cólicos inmediatamente. Por ejemplo, yo tomo Terma, compro Terma light y me descompone la panza, el estómago, los intestinos. Es como que todo lo que es light me genera esa disfunción. ¿Hay alguna otra manera de manejarlo? Te cuento porque no tomas bebidas gaseosas, ¿no? O sea, este Terma Si tomo gaseosas light, también me produce una descompostura al nivel intestinal. Podemos tener dos factores ahí. El gas de la bebida gaseosa, que obviamente puede generar distensión abdominal, ¿sí? Porque son bebidas con mucho gas. Y por otro lado, los edulcorantes, ¿sí? Que hay mucha variedad, ahora los vamos a ver, que están en todos estos tipos de productos 0 calorías, no son beneficiosos para la microflora intestinal, para nuestras bacterias, ¿sí? Bacterias buenas, beneficiosas de nuestros intestinos, que nos ayudan a absorber los nutrientes, ¿sí? Entonces también pueden generarte a nivel intestinal una distensión y una intolerancia, ¿bien? Sí vas a tener que fijarte por ahí de consumir alguna stevia natural, ¿sí? Que sería lo más natural en cuanto a edulcorantes, porque los edulcorantes son artificiales, los que son 0 calorías, ¿sí? Entonces fíjate de consumir alguna stevia, o si probás alguno de ellos que por ahí veas que no te genera intolerancia, fijarte cuál es, como para ir seleccionando y evitando los que te generan intolerancias. ¿Bien? Gracias. Alguien preguntaba recién en el chat. Hay 2 preguntas en el chat. Vamos a verlas. Preguntaban entonces el tema de si bebida terma sin azúcares tampoco es conveniente. Sí, está bien que consumas terma sin azúcar, el terma 0 sería, o cualquier bebida 0 azúcar. ¿Sí, Rosana? No hay problema con eso. Obviamente el agua va a ser la primera, ¿sí? Ante todo. Después, si vamos a consumir alguna bebida, que querramos consumir alguna gaseosa o algo con algún saborizante, siempre tenemos que elegir sin azúcares. 0 calorías, ¿sí? No sin azúcar agregado. Acuérdense que cuando es sin azúcar agregado es porque la bebida ya tiene azúcar, pero no le agregué más. ¿Bien? Tiene que decir 0 calorías. ¿Bien? O en su defecto puede ser alguna bebida que yo la pueda saborizar con rodajitas de limón, por ejemplo, como en esta que tenemos acá, ¿sí? Que tiene alguna rodajita de limón, alguna hojita de menta, yo le puedo poner stevia, entonces ahí es una bebida más natural, ¿sí? Pero siempre elijan bebidas 0 calorías, 0 azúcar. ¿Bien? Sigamos entonces, seguimos hablando de los edulcorantes. Vamos a tener los calóricos
y los 0 calorías, que son los que tenemos que elegir, ¿bien? Los calóricos, fíjense que los puse porque muchas veces ya sabemos que el azúcar blanco lo tenemos que evitar, pero empezamos a consumir azúcar mascabo, azúcar moreno, miel, ¿sí? Y estos alimentos tienen un alto contenido de azúcar, ¿sí? Entonces, ningún tipo de estos alimentos son los que vamos a consumir porque estos son azúcares refinados, ¿bien? Yo se los agrego a la bebida o a cualquier alimento y me va a subir el azúcar de inmediato, ¿bien? Llegar muy rápido a la sangre, ¿bien? En cambio, estos que son 0 calorías, que tenemos en el mercado una variedad muy extensa, fíjense que tenemos sucralosa, aspartamo, acesulfame, stevia, ¿sí? Tenemos una variedad tremenda y según el producto es el edulcorante que tengamos, ¿no? Porque en la industria hoy se utilizan casi todos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Como decíamos hoy, afectan nuestra microflora. Entonces no es que, bueno, consumo edulcorantes como si nada. Ojo con eso. Trato de controlarlo, ¿sí? Traten de alternar, de no consumir siempre el mismo. Obviamente, mi recomendación es la stevia natural, ¿sí? Que viene de la hoja de stevia, y el resto ya son todos industriales, ¿bien? Pero cualquiera de ellos está bien en cuanto uno quiera consumir algo dulce, pero siempre controlando cantidades, ¿sí? No es que, bueno, entonces tomo gaseosa sin azúcar todos los días como si nada, ¿sí? Ojo con las cantidades. Bien, Lautaro, ¿querías preguntar algo? Sí, en la placa anterior era en realidad, pero bueno. ¿Qué relación Bien, tiene contame. el agua con el mate, por ejemplo? ¿El agua con el mate? Claro, vamos a decir 2 litros de agua por día sería el promedio ideal. Sí. Si uno toma infusiones tipo mate, por ejemplo, ¿qué relación tiene? Sí, sí, hay un porcentaje muy grande del mate que se absorbe, como tiene hierbas, tiene un efecto un poco diurético, ¿sí? Es como que no se absorbe por completo, enseguida vamos a tener ganas de ir a hacer pis, ¿sí? Pero sí se absorbe una cantidad, así que no hay problema con eso, lo mismo pasa con el café, ¿bien? Pero traten de estar más atentos al consumo de agua también, de tener alguna botellita cerca, de consumir en almuerzo, en cena, siempre 2 vasos de agua. Cuando me levanto también puedo tomar 1 vaso o 2 vasos de agua, entonces ahí vamos llegando más fácil al requerimiento. Betiana, ¿querías hacer una pregunta? Hola, sí. Te quería consultar sobre el azúcar. Viste que vos decías que el azúcar blanco no es bueno y que tenemos que elegir los edulcorantes. Y con respecto al azúcar light. Bien, vos sabés que la iba a comentar. El azúcar light es 50% azúcar, 50% edulcorante. Bien, entonces no deja de ser un alimento calórico, ¿sí? Porque al tener 50% tiene un valor de azúcar, que obviamente va a ser reflejado en las glucemias, ¿sí? Entonces, obviamente va a reducirse a la mitad el consumo. Si vos estás consumiendo ese tipo de azúcar, la cantidad de glucosa va a ser la mitad, pero bueno, siempre, obviamente, vamos a elegir la opción que tenga 0 calorías, ¿bien? Bien, bien, gracias. Bien. Vamos con bebidas alcohólicas, como para cerrar el tema de las bebidas. Las bebidas alcohólicas pueden producir hipoglucemias, ¿sí? Bajar los niveles de azúcar, ¿bien? Son altas en energía, acá no es 9, sino 7 calorías por gramo. Pueden aumentar los triglicéridos, ¿sí? Que es un tipo de grasa, que los han visto cuando se han hecho algún laboratorio, ¿bien? Los triglicéridos suben por consumo de bebidas alcohólicas y por consumo de azúcares, ¿sí? Esos alimentos procesados altos en azúcares y grasas, como galletitas, alfajores, pastelería, ¿sí? Los triglicéridos van a subir por eso.
¿bien? Y alteran los patrones de alimentación, porque si yo ya no estoy en mi juicio de poder elegir qué comer, ya después no tengo registro, comí una cosa, salteé la comida, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Bien. Todos estos alimentos que estuvimos viendo recién, altos en azúcares simples, refinados, grasas, sodio, ¿sí? Son los que encontramos habitualmente en el supermercado, en los almacenes. Y miren, ahí les dejo una imagen de los hexágonos que vamos a empezar a ver ahora en los alimentos, ¿sí? Como verán, se aprobó la ley de etiquetado, entonces los vamos a empezar a ver con más naturalidad un poco de qué es lo que nos está aportando cada alimento, ¿sí? Estén atentos a eso. Altos en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, en grasas trans, ¿bien? Y eso nos va a llevar a el consumo de muchísima energía, ¿sí? Son alimentos muy calóricos, que no nos aportan absolutamente nada de saciedad, no tienen nada de fibra, lo que nos va a llevar a un sobrepeso, una obesidad, ¿sí? Lo que está asociado a una aterosclerosis, fíjense, las venitas empiezan a taparse, la presión arterial empieza a subir, ¿sí? Las glucemias empiezan a subir. Entonces, es todo un ciclo, ¿sí? Que tenemos que empezar a cortar, a disminuir este consumo de alimentos para empezar a bajar y controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Poder controlar esa diabetes, ¿sí? Y llegar, como habíamos dicho, como uno de los objetivos principales que vimos al principio de la clase, de llegar a valores en rangos normales de glucemia, de colesterol, ¿sí? De presión arterial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para controlar estos niveles de azúcar y la velocidad de absorción? ¿Sí? Eso va a depender de varios factores. Tenemos los tipos de hidratos, ¿sí? Acuérdense que teníamos los que eran muy refinados, muy simples, blancos, y los complejos, que tardan más en digerirse. ¿Por qué? Porque tienen más contenido de fibra, ¿bien? Si yo tengo un cereal integral de salvado con semillas, tengo fruta, tengo verdura, le dejo la cáscara a la fruta, entonces ahí la velocidad de absorción va a ser más lenta. Si yo a ese hidrato que voy a consumir lo acompaño de una proteína, ¿sí? Con un huevito, o algunas pechuguitas de pollo, algún queso magro, si le aporto algún contenido de grasa saludable, como puede ser alguna palta, algún fruto seco, alguna semilla, todo esto va a generar que la velocidad sea cada vez más lenta. Consistencias, esto es muy importante. Si yo como algo entero, no es lo mismo que si yo lo licúo, lo proceso, lo piso, ¿sí? Porque yo al no tener que masticar el alimento, si el alimento no me exige masticación, imagínense que en el estómago también está muy poco y a la sangre llega muy rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una papa es mejor consumirla entera, en cuadraditos, ¿sí? Hervida al horno, con cáscara, y no en puré, porque si yo la como en puré, llega muy rápido, y sumado a eso, la enriquezco. Yo a ese puré le agrego manteca, le agrego leche, le agrego aceite, ¿sí? Entonces empiezo a aportar un montón de grasas saturadas, ¿sí? Que hacen que mi plato sea más energético, ¿bien? Método de cocción. Los alimentos más crudos llegan más lento a la sangre, ¿sí? Si yo como, por ejemplo, unas pastas al dente, llegan más lento que si yo como unas pastas pasadas en cocción, ¿bien? Y la acidez, ¿sí? De un alimento, si yo le agrego jugo de limón o algún vinagre, enlentece en el vaciado gástrico también, ¿bien? Entonces, fíjense todos los factores que yo puedo aportarle a mi alimentación, a mi plato, para que ese azúcar que yo voy a consumir, ese hidrato, sea de una absorción lenta.
Entonces, fíjense este ejemplo. Acá tenemos la clásica tostada de pan blanco con mermelada y un exprimido, ¿sí? Muy común en nuestro país. ¿Qué tenemos ahí? Hidrato más hidrato más hidrato. Todo refinado. ¿Por qué? Llega muy rápido, ¿sí? Fíjense el pico de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, que me genera. ¿Bien? Es una digestión muy rápida. Al ratito se absorbió y tengo hambre de vuelta, ¿sí? En cambio, fíjense esta tostada de pan integral que le pusimos un poquito de palta, de tomate o morrón, unas rodajitas de huevo. Entonces, la proteína del huevo, la grasa de la yema, ¿sí? La fibra de la verdura, ¿sí? El aceite y la fibra de la palta, nos van a ayudar a que ese hidrato de ese pan se absorba mucho más lento. Fíjense cómo es esta curva. Tiene una digestión más lenta y tenemos más saciedad, ¿bien? Entonces es muy importante ver la diferencia de los hidratos y cómo los combino para ver cómo va a ser esa curva de azúcar en sangre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en cada comida? ¿Bien? Así, si yo busco en internet, plato ideal, me va a aparecer esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que me enseña este método de plato? El 50%, la mitad de mi ingesta, tiene que ser verduras. Puedo mezclar verduras crudas con verduras cocidas, ¿sí? Puedo hacer en tortillas, salteados, ensaladas, pero siempre verdura, como para aportar una buena cuota de fibra. Un cuarto de mi plato, que sería más o menos un puño de mi mano cerrada, de algún hidrato. ¿Qué tenemos ahí? Arroz, que obviamente mejor si lo elijo integral, o yamaní, pastas, papa, batata, choclo, ¿sí? Cuando decimos verduras, son todas las verduras, menos papa, batata y choclo, que son las verduras que más hidrato tienen. Entonces las vamos a poner en el grupo de las pastas, el arroz, ¿sí? Y las legumbres. ¿Bien? Va a ser como un reemplazo de este grupo. ¿Bien? Entonces, un cuartito del plato de hidratos y el otro cuartito que me quedó va a ser la porción de proteína. ¿Bien? Algún bifecito, algún churrasquito sin grasa, algún huevito, alguna preparación con huevo, tipo omelette o alguna tortilla de verduras con huevo. ¿Sí? Entonces, obviamente después tenemos miles de preparaciones en donde uno mezcla todos estos alimentos, pero las proporciones deberían ser similares a esto, ¿sí? Obviamente que cada persona tiene un requerimiento distinto, ¿sí? Como habíamos hablado hoy al principio, por eso es muy importante también que tengamos una consulta individual con un profesional en nutrición para que sepamos las cantidades que tendríamos que consumir, ¿bien? Pero en términos generales, la distribución tendría que ser esta, ¿bien? Fíjense que arriba tenemos los 8 vasos de agua y después nos suma alguna cuota de aceite. Algún aceite en crudo, alguna porción de palta, un puñadito de frutos secos, semillas, ¿sí? Algún aceite saludable, ¿bien? Obviamente las cantidades van a depender del requerimiento. Si yo agarro y le pongo una lluvia terrible de aceite arriba de la ensalada, le estoy haciendo un aporte muy alto de energía, ¿bien? Entonces, siempre es importante también las cantidades individuales, ¿bien? Y 2 a 3 frutas por día, preferentemente con cáscara, ¿sí? Como para hacer un buen aporte de proteínas, de fibra, perdón. Entonces, vámonos un poco más a las preparaciones en los alimentos cotidianos. ¿Están prohibidos este tipo de alimentos? ¿Sí? Muchas veces empezamos a tenerle miedo a los fideos, a las pastas, alimentos muy altos en hidratos. Obviamente que
no es de lo más ideal. Sería mejor, por ejemplo, en vez de fideos, comer algunas lentejas o algunos garbanzos que nos aportan más fibra, ¿bien? Pero me parece importante dejar claro que es muy, implica mucho la combinación y la cantidad de lo que yo voy a comer, ¿sí? Si voy a consumir algunas pastas, fíjense, como máximo consumo medio plato y lo acompaño siempre con alguna fibra que lentezca la absorción de este hidrato, ¿sí? Le va a generar como si fuera un freno. Va a estar en mi estómago y en mis intestinos a nivel de la digestión, haciéndole como un freno para que se enlentezca la absorción y llegue más lento a la sangre, ¿bien? Y no me genere pico. Acá también le podría agregar algunos trozos de pollo o algún huevo como para aportar proteína. Lo que es tartas, fíjense, tartas siempre abiertas, que se vea el relleno, porque si yo le pongo la tapa de arriba a la tarta, le estoy sumando más masa, más hidrato, ¿sí? Y siempre acompañado de alguna porción importante de verduras para que me dé saciedad y así controlar la cantidad de tarta o de masa que voy a consumir, ¿sí? Fíjense que los rellenos sean con verduras, con proteínas, ¿bien? Las milanesas, la famosa milanesa, si ya tiene rebozado mi alimento, no le voy a agregar otro hidrato, porque el rebozado de esa milanesa ya aporta una cuota de hidrato de carbono, ¿sí? Mejor si es un rebozado con avena, con semillas, y no pan rallado tradicional o blanco, porque va a llegar mucho más rápido, ¿sí? Tortilla de papa con ensalada, empanaditas, fíjense, todas empanaditas como opción, con una abundante ensalada o verduras como para aportar saciedad, ¿sí? Entonces, no es algo para comer con frecuencia, más bien esporádico, pero fíjense que las porciones y la combinación es muy importante. Entonces, acá les dejo algunos platos caseros, ¿sí? Fíjense, tenemos acá unos fideos cinta con verduras y pollo, las verduras siempre en trozos, no en puré, ¿bien? Acá tenemos atún, lomito de atún, ensalada con garbanzos. Comida real, ¿sí? Que yo sé lo que estoy comiendo. No me estoy comiendo algo de paquete que tiene una lista interminable de ingredientes. Bien, alimentos caseros, fáciles de preparar, evitar ultraprocesados, bien, alimentos altos en fibra. Entonces, así vamos a tratar de hacer principalmente los almuerzos y cenas. Bien, ahora empezaríamos con desayunos y meriendas. No sé, Francisco, si te parece que hagamos ahora un descansito. Y son 58. Sí, hay una pregunta que quedó arriba. Dejo una pregunta. ¿La proteína animal es recomendable comer todos los días o es deseable alternar y comer, por ejemplo, 4 veces por semana? La proteína animal, al ser de degradación lenta, ¿es preferible ingerirla al mediodía, no en la cena? Bien. Cuando decimos proteína animal, son todas las carnes, ¿no? Pero tenemos otros alimentos dentro del grupo proteínas, que son el huevo, los quesos magros, puede ser alguna legumbre, la soja o el garbanzo también son alimentos altos en proteína, ¿bien? Entonces podemos ir alternando, ¿sí? Obviamente, a ver, dentro de las carnes rojas son las más altas en grasas saturadas, entonces tratemos de alternar más entre el pescado, entre el pollo, en la pechuga, sin piel, ¿sí? Todas las carnes más bien blancas, preparaciones con huevo, o alguna preparación tipo alguna medallón de garbanzos y demás, como para ir alternando. Pero sí es importante hacer hincapié en el consumo de proteína, digamos, variando dentro de este grupo, en todas las comidas, como para hacer este enlentecimiento de la absorción del hidrato, ¿sí? Y por otro lado nos aporta mucha saciedad y nos ayuda
a alimentar la masa muscular, ¿sí? Más si si estamos haciendo alguna actividad física, le podemos sacar un buen provecho, ¿sí? No les digo grandes cantidades, también un puño de la mano es una buena porción de proteína, ¿sí? Lo que sí tenemos que evitar son embutidos, salchichas, hamburguesas compradas, achuras, ¿sí? Ese es el tipo de alimento, o por ejemplo las carnes muy grasas, ¿bien? Como esto en cuanto a lo que es almuerzos y cenas. Después de almorzar todavía me queda todo el día por delante, ¿sí? Yo necesito tener saciedad y necesito tener energía para llevar el día. Entonces, puede ir alguna porción de carne magra en almuerzo, ¿sí? No habría ningún problema con eso. Pero sí traten de ir variando, ¿bien? Si comieron pescado al mediodía, a la noche pueden hacer alguna tortillita con huevo. Si comieron carne al mediodía, ya a la noche pueden hacer, qué sé yo, una ensalada con lomito de atún, ¿bien? Pequeñas cantidades, pero traten de tener esa distribución en el plato que vimos recién. Bien, perfecto. Creo que no quedó ninguna pregunta dentro del chat. Después en un ratito vemos lo de los jugos exprimidos. Bueno, ahí vamos a hacer ahora un break de 10 minutos, o sea, a las 20:10 volvemos. Los que se han perdido o quieran repetir, se puede repetir. Nosotros vamos a subir los 4 módulos, falta uno más, vamos a subir los 4 módulos de cualquier grupo, del grupo de los lunes, de los martes o de los miércoles, lo vamos a subir para que los puedan volver a ver. Y por otro lado, aquellos que se hayan perdido alguno de los módulos lo pueden repetir, porque todos los meses, en primera, segunda, tercera y cuarta semana de cada mes, se repite el primero, segundo, tercer y cuarto módulo. Así que pueden venir y volverla a escuchar. Así que bueno, estiramos un poco las piernas, preparamos un mate o una agüita y un té o nada y volvemos. Dale, perfecto.
hacen lo posible por mantenerlo. Mirá, hay alguna juventud que está queriendo hacer. Lo que pasa es que se pierde por dos razones. Alguien tiene abierto el micrófono, no lo puedo. Bueno. ¿Ahora sí? Ahí Sí, está. perfecto. Genial. Les digo una sola cosa. En la página web va a haber, cuando ustedes entren en la www.sosun.org.ar, va a haber un lugar que diga programa diabetes, curso Me Cuido, y ahí van a estar. Lo están armando en esta semana. 4 links para visitar sitios de educación para personas con diabetes y los 4 módulos para aquellos que lo quieran ver. En realidad no va a estar ahí, sino hay un link a YouTube. Van a estar en YouTube los contenidos estos. Bueno, seguimos. Bien, bárbaro. Bueno, ya estuvimos viendo entonces cómo incorporar, cómo combinar los diferentes grupos de alimentos en lo que es almuerzo y cena, ¿sí? Vamos a arrancar ahora con lo que es desayunos y meriendas, ¿sí? Vamos a aplicar esta misma metodología de combinar, ¿sí? Fíjense que es muy común que recaigamos en los desayunos y en las meriendas en harinas, pan, ¿sí? Pancito, tostadita, bizcochito, facturita, ¿sí? Que obviamente son alimentos fuentes de azúcares, y son azúcares refinados, ¿bien? Y más si yo a esa tostada le agrego mermelada, dulces, ¿sí? O si le agrego manteca, que ahí tenemos grasas saturadas, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, unos muffins tipo magdalenas, que todo lo que sea bizcochuelo es muy alto en azúcar. Y si lo acompaño de una chocolatada, más aún. Y si lo acompaño de un exprimido de naranja, más aún. O de un capuchino, que también esos capuchinos ya preparados vienen con mucha cantidad de azúcar. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer es acompañar esa tostada que, si es que voy a comer pan, ¿sí? Que sea de salvado primero, algún pancito de salvado integral, y lo acompaño de alguna proteína, puede ser algún huevito revuelto, un huevo a la plancha, un huevo duro, no frito, obvio, alguna ricota magra, alguna rebanada de queso por Salud Light, algún yogur descremado, ¿sí? Algunas rodajitas de palta, alguna porción de fruta. Entonces, de esta forma, acuérdense que esa tostada va más lento a la sangre, y por otro lado, en vez de comer dos, como está en la foto de arriba, puedo comer una solita porque el resto de esos ingredientes que yo le agrego me dan más saciedad. Bien, fíjense, puede ser algún yogur descremado con algún mix de avena con
frutos secos, ¿sí? Ojo con las granolas y esos cereales que solamente son copitos porque son muy refinados, ¿sí? Y las granolas que vienen como brillosas, así como medias apelmazadas, eso es porque tienen mucho agregado de miel, ¿sí? Qué suerte si es miel, porque generalmente son algunos de esos jarabes que yo les contaba que son más baratos y le dan mucho dulzor a esos alimentos. Entonces, fíjense en buscar siempre sin azúcares, algunas fibritas de esos bastoncitos marroncitos que se llaman All Bran, que tienen mucha fibra, agregarle semillas, agregarle frutos secos, avena, ¿bien? Ese es el tipo de cereal que vamos a consumir, ¿bien? Moderando cantidades, le podemos agregar alguna porción de fruta y algún yogur sin azúcar agregada, ¿sí? Entonces, así es como tenemos que empezar a hacer los desayunos y las meriendas. A ver. Bien. Bueno, acá les dejo algunas fotos más caseras. Fíjense, acá tenemos huevito revuelto con algunas tostadas y fruta cortada, siempre con cáscara, con ollejo, ¿sí? Cuando compartan un desayuno o una merienda, traten siempre de poner una opción de fruta en trozos como para acompañar, para compartir, ¿sí? La porción de proteína. Acá tenemos una rodajita de pan con queso por salud, y una fetita de jamón o pavita o lomito, ¿sí? Lo más magro posible, y arriba una lluvia de semillas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ese día no tenía pan de salvado, comí un pancito blanco, pero le agregué un puñado grande de semillas para que me aporte más fibra, ¿sí? Acá tenemos un yogur sin azúcares con unas almohaditas de avena sin relleno, eso es importante, y abajo tiene algunas semillitas que no se ven. Y acá tengo un panquequito que para mí es de las meriendas y desayunos de los mejores y más completos porque son muy saciadores, tienen huevo, tienen avena, ¿sí? Dulces, salados, pero de esa forma salgo un poco de la opción del pan, o tostadita o galletita o cualquier tipo de harina, ¿sí? Es como que siempre vamos primero a esa opción. Está bueno tener el pan en rebanadas, porcionado y frisado, entonces de esa forma no lo tengo a la vista, y siempre tengo pan, entonces cuando elija consumir pan, voy, saco la rebanada de pan, la descongelo, la hago en la tostadora o en una sartencita, y yo sé que como eso acompañado de otra cosa, ¿sí? Entonces, es importante que se hagan los desayunos y las meriendas porque nos van a ayudar a llegar a las próximas comidas con mayor energía, con saciedad, nos permiten planificar la próxima comida, ¿bien? Y no hacer esto de, por ejemplo, no haber comido durante todo el día y llegar a la cena con un hambre voraz, que ya no sé qué quiero, como lo que hay, como apurado, sin registro, ya selecciono cualquier cosa, no cumplo con esto de la distribución del plato, ¿sí? No me tomo el tiempo de cortar unas verduras, de cocinar nada porque tengo hambre. Entonces, el planificar, el no dejar pasar muchas horas, me permite tener poder de decisión en las próximas comidas y evitar esos picoteos sin registro. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu opinión con respecto a los panificados o las tostaditas que podemos hacer caseras con harina de almendras, harina de coco? Bien, únicamente con esas harinas sin agregado de otras. Claro, sin agregado de otras, únicamente con eso. Bien, las harinas, digamos, derivadas de los frutos secos, sí, son harinas que tienen más fuentes de aceites, ¿sí? De aceites y de fibra, ¿sí? Obviamente que van a ser una buena opción, ¿bien? No dejan de ser alimentos energéticos, ¿sí? Porque al tener aceites, son alimentos energéticos, o sea, es decir, que tienen bastantes calorías, ¿sí? Pero son muy saciadores. Entonces, siempre controlando cantidades, sí, pero es una buena opción de reemplazo. Las harinas de coco también son fuentes de aceite, ¿sí? De aceite más bien saturado,
no Sí. tanto estos poliinsaturados que habíamos visto al principio, pero para alternar y como para tener distintas opciones es una buena alternativa. Para comer Sí. cada tanto. Sí, no, está bien. No, son una buena opción, son una buena opción. Sí, por ahí está bueno el fruto seco natural, por una cuestión Claro. de que me exige más masticación, ya no está molido, ¿sí? Entonces la fibra se conserva más, ¿bien? Ujú. Tenerlo más en cuenta desde ese lado, pero sí es una buena alternativa. Gracias. Bien. Sí me da hambre entre comidas, sí, desayuné muy temprano y mis almuerzos van a ser más tarde y tengo que esperar muchas horas, es importante hacer una colación, ¿sí? Que va a permitirnos esto mismo que decíamos antes, que nos van a ayudar a tener un poder de decisión en la próxima comida, ¿sí? Entonces, colaciones, fíjense que todas las opciones son opciones más proteicas, con fibra, en donde no solamente tengo un hidrato, ¿sí? No como de colación un turrón. Bien, fíjense acá estas opciones. No como tutucas, porque son alimentos aireados, sin nada de fibra, llegan muy rápido a la sangre, ¿sí? Los copitos estos, por ejemplo. Bien, no, la fruta y el yogur van del otro lado, ¿sí? No sé por qué me quedaron ahí. Alfajores, cosas procesadas, ¿sí? Refinados. Los chocoarroz, muy famosos, que son aireados, llegan muy rápido a la sangre, no me dan saciedad. Son más bien una golosina, ¿bien? Las barritas de cereal de kiosco, que vienen con yogur y ese tipo de cosas, son alimentos muy altos en azúcares también. Entonces elijamos barritas más caseras. Ahora hay en el mercado unas barritas nuevas que se pueden encontrar en dietéticas y en algunos kioscos que son más altas en fibra. Siempre fíjense las barritas que digan 7, 8 gramos de fibra, ¿sí? Esa es una buena barrita, sin azúcares agregados, pero no las que venden en kiosco, ¿bien? Frutos secos, algún yogur sin azúcar, sin agregados, algún huevo duro puede ser una opción de colación, ¿sí? Con un puñadito de tomates cherry, por ejemplo. Entonces, busquen esas opciones como colación, no el picoteo de galletitas, tipo de agua o otro tipo de galletitas, porque es solamente azúcares, ¿sí? Si me permitís una pregunta, Candela. Sí. No vi aparecer en ningún momento, y algo que yo consumo, como también en el desayuno consumo el jugo de naranja, que por supuesto no lo voy a continuar. Ahí llegamos justo al jugo de naranja. Claro, dos preguntas te hago. ¿Conviene comer la fruta en gajos y no exprimirla? Primero. Y la segunda, yo todas las tardes hago un entrenamiento de 1 hora, 1 hora y media en un gimnasio. Cuando termino mi rutina, me como una banana a diario. Porque no vi que apareció la banana en ninguna parte, hasta ahora. Bien. La banana es una de las frutas con más azúcar, ¿sí? Y más si es madura y tiene esas pintitas marrones. Cuando la fruta más madura es, más concentración de azúcar tiene. Entonces, cuando vayas a consumir banana, tiene que ser una banana más bien verde, ¿bien? Y como decíamos recién en las colaciones, si yo como una fruta que justamente la banana es alta en azúcares, si la como solita, por ahí va a llegar más rápido la sangre, ¿bien? Entonces, yo te recomendaría que como colación después del entrenamiento hagas media banana y un puñadito de almendras, de nueces, puede ser un yogur, puede ser alguna fetita de queso magro, ¿sí? Cuando volvemos del entrenamiento, nuestros músculos están fatigados, están cansados, y se alimentan de proteína, no se alimentan de harina, ni de arroz, ni de papa, ni de fruta, ¿sí? Entonces, es un buen momento como para aportar un poquito de proteína
Y para reponer un poco esa energía, una porción de fruta está bien también. Pero justamente la banana, al ser una de las frutas con más azúcares, tratamos de siempre elegir la más verde, y si es muy grande, media está bien, ¿sí? En cuanto a los jugos exprimidos, acá tenemos una imagen, fíjense, acá en este extremo, en donde nos hace la diferencia de una naranja entera con ollejo, ¿sí? Fíjense que nos aporta 5,6 gramos de fibra. A diferencia de un jugo, de un vaso de naranja exprimido, sin azúcares agregados, en donde para completar un vaso exprimido más o menos utilizo 3 naranjas, ¿no? Y fíjense que dejé todo el ollejo en esa cáscara, entonces no tengo nada de fibra, solamente me llevé el azúcar de esa naranja, ¿bien? Que en menos de 5 minutos me terminé de tomar ese vaso, y la verdad que no me hizo ni cosquillas, llega a la sangre muy rápido, y me genera el pico de azúcar, ¿sí? Me genera el pico de glucemia, ¿bien? Entonces, siempre es mejor la fruta entera con ollejo o con cáscara, ¿bien? O en caso de la banana, más bien verde, ¿bien? No exprimido. Y una pregunta, si uno, por ejemplo, licúa toda la naranja con los yosos, agua para estirar más eso. Sí, pero acordate de las consistencias, y si yo trituro el alimento, ¿sí? Si yo lo proceso, hago un paso de la digestión fuera de mi cuerpo. ¿Bien? Eso que hizo la licuadora no lo hizo mi estómago. Entonces llega más rápido. ¿Bien? Es un poco parecido al ejemplo de la papa y el puré. ¿Sí? Yo hago la papa, la puedo comer enterita o la puedo comer en puré, pero si yo ya la pisé, la procesé, es un paso de la digestión que no lo hizo mi cuerpo. ¿Bien? No lo hizo mi estómago ni mis intestinos. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que más masticación me exija va a llegar más lento a la sangre. ¿Bien? Entonces, fruta entera. Fíjense que si yo les digo, no te tomes ese vaso exprimido, comete las 3 naranjas. Me vas a decir, no, es un montón comerme 3 naranjas, porque la masticación y el consumo de ese ollejo es lo que a mí me da saciedad. Entonces, con comerme una naranja, ya voy a sentir esa saciedad, ¿bien? Por eso todo lo líquido, todo lo bebible, buscamos que sea sin azúcares, ¿sí? Fíjense el ejemplo del café abajo, que también eso es importante. Ahí tenemos un café torrado, que viene con agregado de jarabe de glucosa, que es el que estuvimos hablando hace un rato, ¿sí? Y al lado tenemos otro que es café 100% café. Entonces, siempre busquemos esas opciones, porque a veces tenemos ese azúcar oculto que no nos damos cuenta. Bien. Raúl, ¿querías preguntar algo? Estás muteado. No, estás silenciado, Raúl. En cuanto a los alimentos que hay en los supermercados que tienen espacios propios y una variedad que es alimento para celíaco, ¿hay alguno que se puede ingerir o tenerlo como dieta? Bien, buena pregunta, Raúl. Todos los alimentos que son sin TAC, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno, son alimentos que tienen harinas de premezcla, harinas de arroz, harina de maíz, de algún derivado que no tenga estos 3 cereales que les mencionaba, estos 3 granos. Son harinas blancas,
Bien, si los habrán conocido a ese tipo de productos, fíjense que ninguno tiene ese color medio marroncito integral, son todas harinas blancas, son todas harinas refinadas, ¿bien? Entonces llegan muy rápido a la sangre, son muy bajos en fibra, ¿bien? Muchas veces se asocia los productos sin TAC como productos saludables para todo el mundo, ¿bien? Y son alimentos adecuados a personas con intolerancias, ¿sí? O que ya tienen un diagnóstico de celiaquía, ¿bien? En el caso de la diabetes, en donde tenemos que controlar el azúcar en sangre, sumar más fibra, los alimentos sin TAC no van a ser adecuados, ¿bien? Vieron que hoy les remarcaba un poco esto de las galletas de arroz, que son, o de los alfajores de arroz, que son aireados, llegan a la sangre hechos una pelotita muy chiquitita y se absorben muy rápido. Entonces, imagínense que ese tipo de galletas no van a ser ideales, ¿sí? Vamos a consumir alimentos que tengan semillas, que tengan salvado, que tengan avena, ¿bien? A no ser que tengan una intolerancia y que no tengan que consumir TAC, ¿bien? Pero eso ya es algo más puntual. Gracias. Entonces, o por ejemplo los alimentos, las galletitas que dicen galletitas para diabetes. Bueno, ojo con esos alimentos, porque no dejan de ser galletitas, no dejan de ser alimentos a base de alguna harina, ¿sí? Tal vez no vienen con azúcar agregado, capaz que vienen endulzadas con algún edulcorante y con mucho sodio para realzar el sabor, pero no dejan de ser una galletita de alguna harina, ¿sí? Que va a ser un alimento fuente de hidrato, fuente de azúcar, ¿sí? Entonces, si alguna vez eligen alguno de ese tipo de galletitas, recuerden combinarlo, como vimos recién los desayunos y las meriendas, combinar con alguna porción de fruta con cáscara y alguna porción de alguna proteína, ¿sí? Cosa de que no me como el paquete entero de galletitas porque dice para diabetes, ¿sí? Como una porción, ¿bien? Bueno, acá tenemos algunos otros. Gabriela, vos querías hacer alguna pregunta, que veo mano levantada, pero no sé si es de la pregunta anterior. Sí, fue la pregunta anterior, gracias. Bárbaro, bárbaro, perfecto. Bueno, otros pequeños cambios que generan grandes resultados. Obviamente la gaseosa la reemplazamos por agua o, en su defecto, alguna bebida sin azúcar. En vez de comer galletitas, ¿sí? Ninguna galletita va a ser lo ideal. Fíjense en esas galletitas que vienen de paquete muy conocidas que arriba dice con semillas, avena, frutos secos, esto, lo otro. Bueno, no deja de ser un alimento procesado muy alto en azúcar, ¿sí? A mí me encanta asociar las galletitas tipo Frutigram con las Oreo. Una de esas galletitas tiene la misma cantidad de azúcar que una galletita rellena, ¿sí? Entonces a veces las etiquetas nos engañan un poco. Reemplacemos por alimentos caseros. Fíjense, en vez de galletitas, algún panquequito con avena, huevo, que yo después le puedo poner fruta, le puedo poner semillitas, ahí arriba tiene un poco de coco, ¿sí? Cosas más saciadoras. En vez de los productos procesados, embutidos, hamburguesas de supermercado, que también generalmente vienen con agregados de azúcares, ¿sí? Las salchichas y demás, elegir una carne magra, una carne fresca. No comer fruta sola de desayuno o fruta sola de merienda, porque eso no me va a generar saciedad, y estoy comiendo solamente un hidrato, por más que tenga cáscara, como pasaba un poco con la ensalada. Al rato voy a tener hambre, voy a querer picotear otra cosa, entonces elegir desayunos y meriendas bien completos. Lo mismo de abajo, no ensalada sola, sino ensalada bien completa con alguna legumbre o algún cereal integral, algún trocito de queso, de huevo, que me aporte proteína. Bien, entonces la clave va a estar en la planificación, ¿sí? En de tener una jugada previa, porque si yo llego a casa y abro la heladera y no tengo ninguna fruta, ninguna verdura, y capaz que me termino haciendo un plato de fideos porque no tengo nada para acompañar. Entonces, ojo con eso, ¿sí?
tratemos de tener vegetales a disposición. Fíjense ahí abajo hay unas hojas frescas lavadas, ¿sí? Cosa que llego a casa y ya tengo hojas lavadas. Alimentos fraccionados, esto que decíamos del pan, tenerlo frisado, tener las frutas y las verduras a la vista, cosa de que a mí me dé ganas de buscar y que sean la primera opción, ¿sí? Si vamos a hacer alguna comida fuera de casa, llevarnos una viandita, ¿sí? Organizarnos. Si voy a hacer la cena en casa, preparo una porción para el día siguiente porque tengo que almorzar en el trabajo, ¿sí? Yo sé que a veces cuesta, no es tan fácil, y no lo podemos tal vez hacer todos los días, pero la mayor parte del tiempo, tratar de tener esto organizado, ¿sí? Ahí es donde hacemos la diferencia. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el objetivo va a ser una alimentación saludable, sostenible y adaptada a nuestra diabetes, porque es algo que lo tenemos que controlar a lo largo de la vida. Entonces, es importante saber cómo y buscarle esa forma de que sea algo sostenible en el tiempo. No es que yo tengo que hacerlo ahora y ver cuándo se termina y a ver hasta dónde me la aguanto. Por eso es que tenemos que buscar esto de que sea bien completa, bien variada, no en ningún momento pasar hambre, ¿sí? En ningún momento saltear comidas o dejar de comer, ¿bien? Entonces ahí es importante todas estas pautas como para que lo podamos sostener y que sea un hábito. Bien. Ahí les dejo mis datos de contacto. No sé si quieren hacer alguna preguntita más. Yo, Acá Candela. tengo preguntas en el chat. Candela, yo te quería preguntar, viste que los pan negros, generalmente los que venden en la panadería, que son muy ricos, tienen bastante azúcar. Bárbaro, sí. ¿Cuál? Ahí es importante, cuando yo voy siempre a una panadería, le tengo que preguntar de qué está hecho ese pan, si tiene agregado de azúcares. Obviamente que mejor si yo lo hago casero, pero siempre buscar ese pan caserito sin agregados de azúcares es lo ideal, ¿sí? Sin agregados de jarabes, generalmente hay panaderías que no utilizan el azúcar, sí utilizan alguna manteca o algún aceite. Entonces es preferible siempre buscar el pancito que tiene un agregado de aceite y no manteca, ¿bien? Sí, gracias. Obviamente siempre busquemos las tiendas que más bien dietéticas, que venden alimentos sin agregados, y obviamente si podemos hacer el pan caserito con salvado de avena, salvado de trigo, y lo porcionamos y lo frisamos, sería lo ideal. ¿Bien? Gracias. Vamos a ver las preguntitas así medio rapidito. ¿Qué opinas de los ayunos intermitentes en caso de mucho sobrepeso? Bueno, son un poco modas también, ¿no? Medio que van rotando. Los ayunos intermitentes nos permiten tener como un descanso a nuestro sistema digestivo, pero al fin y al cabo lo importante es la ingesta de cuánta energía yo consumo y cuánto es la que yo gasto. Si yo consumo la misma cantidad de energía en 8 horas o en 12 horas, va a ser lo mismo, ¿sí? Y si yo por hacer un ayuno intermitente y morir de hambre por un montón de horas, llego a la primera comida que voy a hacer en el día, con un hambre terrible y como cualquier cosa, no me sirve de nada, ¿sí? Lo importante va a ser la selección, la combinación de alimentos como vimos hoy, y en el caso de la diabetes, ojo, porque no es lo adecuado hacer ayunos prolongados, porque empezamos a bajar nuestras glucemias, ¿sí? Y después no tenemos control en la planificación y demás. Entonces acuérdense que el objetivo principal siempre va a ser mantener las glucemias en rangos normales, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de azúcar recomendable para hacer las galletas de avena caseras? Algún edulcorante, ¿sí? No azúcar, no azúcar, ni miel, ni azúcar mascabo. Algún edulcorante apto para cocción. Gracias, Félix.
Gabriela, gracias. Bueno, buenísimo, Bueno, muchas chicos. gracias, Muchísimas Candela. Muchísimas Hermosa la gracias. charla. Chao a todos. Espero, Chao, espero que les todos. haya servido. Chao. Chao, Candela. Chao, Pepe, Hasta gracias. luego, que tengan buen descanso. Hasta luego. Gracias, Chao, igualmente. chao. Gracias.